En este tiempo vamos a estudiar una doctrina, por así decirlo, de este bendito libro, la Biblia. Como cristianos, ¿qué tanto nosotros sabemos de este bendito libro? Si una persona extraña te preguntara, ¿qué es la Biblia? ¿Qué usted le respondería? ¿Qué es la Biblia? ¿O qué significa la palabra Biblia? Muchos cristianos no podrían responder, porque arrastramos costumbres, tradiciones y sobre todo, como la Biblia nos expresa, la Biblia nos ha sido dada para estudiarla, para escudriñarla, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y vamos a analizar muchos puntos sobre este fascinante libro en este tiempo. Vamos al primer punto. Una forma, ya vimos de cómo Dios se revela, ya vimos la revelación, ¿no? A través de la creación, a través de las visiones, los sueños, los profetas. Pero una de las formas como Dios se revela es a través de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Punto final. No contiene, es la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que es la Biblia. Pero etimológicamente, gramaticalmente hablando, la palabra Biblia, ¿qué significa? ¿Ok? A ver, Bibi. Biblioteca. Libro, ¿sí? Muy bien, vamos a ver eso. ¿De dónde viene nuestra palabra Biblia? Yo les he dicho muchas veces, nosotros los que hablamos el idioma español, tenemos muchas palabras del griego. Usamos muchas palabras que vienen del idioma griego. Siempre les he dicho, el imperio griego impactó con su cultura, con su filosofía, con su idioma, hasta el día de hoy. Cosa que los romanos no lo pudieron erradicar. ¿Ok? Vamos a ver, la palabra Biblia viene del griego biblia, que significa libros. El singular es biblión, o también se dice biblos en el idioma griego. Y significa cualquier documento escrito. Por ejemplo, ustedes ven ahí, ese es un libro. Cuando nosotros decimos libro, enseguida nos imaginamos algo como esto, ¿no? Un libro. Pero los libros antiguos eran esos rollos que usted los puede ver aquí cerca en el Museo de la Biblia. Ahora, nuestra palabra Biblia significa simplemente un libro. ¿Estamos? Entonces, Biblia significa simplemente un libro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos? Un libro llamado la Biblia, que significa libro. Interesante. ¿Ok? Número 3. ¿Qué otros nombres se conoce a la Biblia? A ver, ¿alguien me puede decir con qué otros nombres se conoce a la Biblia? A ver. ¿Se lo conoce como qué? La escritura, escrituras o sagradas escrituras. Sagradas, santas, eso significa santas escrituras. Son términos que los escritores del Nuevo Pacto emplean para referirse al Antiguo Pacto. Hay mucha referencia tanto en los evangelios, en las cartas de Pablo y en las cartas generales a el Antiguo Pacto, y le llaman las escrituras, la escritura, ¿sí? Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 21:42 dijo así. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Cuando Jesús dice esto, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los escritos, a los libros del Antiguo Pacto. ¿Ok? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor está haciendo una referencia al Antiguo Pacto. ¿Ok? También en Juan 5:39 el Señor dice, escudriñad las escrituras, le decía a los israelitas, a los judíos. ¿Cuáles escrituras tenían en ese tiempo? El Antiguo Pacto solamente. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3:16? Miren lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Nuevamente, al Antiguo Pacto.
Porque en tiempo de los apóstoles aún todavía no estaba conformado lo que hoy conocemos como el Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento. Ya vamos a hablar sobre eso. También Pedro dice que en 2 de Pedro 1:20 que la interpretación de la Escritura no es privada. Siempre ellos se refirieron a las Escrituras hebreas del Antiguo Pacto. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Quién me resume en una sola frase cuál es el mensaje total desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Ah? ¿Jesucristo? Sí, ¿qué más? Solo Jesucristo, pero me dejas... Jesucristo murió por nosotros, más o menos, por ahí vas, ¿sí? Ahí miren las ilustraciones. El mensaje central de la Escritura es sencillamente este. Es Dios salvando al hombre de la condenación eterna por el pecado a través de Cristo. Es todo. Dios salvando al hombre a través de Cristo. Ustedes pueden ver la ilustración de la derecha, Cristo como el puente que conduce a Dios. Cristo vino a restaurar esa relación rota entre Dios y el hombre por causa del pecado. Juan 3:16, todos lo saben, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? 5. Aunque la Escritura llegó a nuestras manos de la pluma de autores humanos, como siempre ya lo dije en el anterior estudio, todo libro escrito en este mundo fue escrito por hombres. ¿Ok? Pero ¿quién es el autor final de la Biblia? La fuente originaria de la Biblia es Dios. Pues esas palabras que están escritas en este bendito libro fueron inspiradas por Él. Ya vimos eso cuando hablamos sobre la revelación, significa soplo, ¿no? Dios le da vida, Dios prácticamente dictó y los hombres de Dios copiaron lo que Dios dictaba. Por eso los profetas podían anteponer a sus palabras este prefacio: así dijo el Señor, o así dice Jehová. Y todas esas frases aparecen unas 359 veces en toda la Biblia. ¿Qué es lo que querían decir con ello? Que no era algo que ellos decían por su propia cuenta, sino que era un mensaje de Dios al hombre. ¿Ok? Número 6. La palabra inspiración, ¿qué significaba? La Biblia dice, 2 Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspiración? Soplo, exactamente. Aliento. Soplo. Dios sopló. La palabra inspiración significa soplo, hacia afuera. Y es muy importante entender esto. La inspiración y la revelación van de la mano, que fueron dadas por nuestro Creador. ¿Estamos? Número 7. Escúchenme bien con esto. Los cristianos, o bueno, al menos nosotros afirmamos y aceptamos y creemos en la infalibilidad de la Biblia y la inerrabilidad de la Biblia. ¿Qué significa eso? La inerrabilidad de la Biblia. Que la Biblia no tiene fallas, que la Biblia no tiene errores en sus manuscritos originales. ¿Qué es lo que hay a veces? Errores de copistas o errores de traducción. Como por ejemplo, ya hemos visto versículos como que dice que Dios se arrepintió. La Biblia dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces, como en otro, por ejemplo en 1 Samuel, ¿no es verdad? Dice que se arrepintió Jehová. La palabra ahí es que al Señor le dolió haber creado al hombre, como en Génesis capítulo 6, y también como en 1 de Samuel, que le dolió a Jehová haber puesto como rey a Saúl, porque Saúl salió testarudo. ¿Ok? Entonces, creemos en la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia. Y déjeme decirle algo también. No existen originales. Todo lo que tenemos son copias de las copias de las copias de las copias. ¿Me entienden? Entonces, porque en última instancia Dios es el autor de la Biblia, y como es imposible que Dios inspire falsedades, su palabra debe ser absolutamente verdadera y confiable. El número 23:19 dice eso. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces todo lo que Dios ha dicho se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá. ¿Estamos? Lo que existen, como le digo, son errores de traducción o errores de copistas, porque el ojo humano, el escriba, podía de pronto tener problemas de la vista, y hoy en día, en ese tiempo, no tenían lo que yo estoy usando en este momento. Yo sin estos lentes, yo no puedo leer absolutamente nada. Imagínense ellos en ese tiempo. Entonces, a veces se les saltaba una línea y pues así las copiaban. Sobre todo las escrituras del antiguo pacto, cuando ya estaban bien viejas, era para los sacerdotes y para los escribas una vergüenza tener unas escrituras tan viejas. Entonces las recopiaban, y una vez que tenían unas escrituras nuevas, esas viejas las desechaban. Entonces por eso es que no existen originales. ¿Ok? Número 8. Ahí está, infalibilidad sin fallas, inerrabilidad sin errores en los manuscritos originales. Número 8. Nuestra Biblia, la que tenemos actualmente nosotros, la Biblia cristiana, por así decirla, consta de 66 libros. Lo que se constituyen o se llamó, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamó eso? El canon de las escrituras. La palabra canon es una palabra griega, canón, que significa una vara de medir, significa un metro, un estándar, una norma, un nivel o una regla usado por el constructor o por el escribano. Por ejemplo, aquí ustedes ven, en Estados Unidos usamos el canon de pulgadas y pies, pero en nuestros países de Latinoamérica usamos el canon o la medida o la regla de ¿qué? Del centímetro y el metro, ¿verdad? Aquí usamos también las millas, en nuestros países usamos la medida del kilómetro. En la temperatura, aquí usamos los grados Fahrenheit, y en nuestros países usamos los grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero cada uno tiene su propio canon. Pero de acuerdo al canon, a la regla, fueron 66 libros. Y así fue como se fue evolucionando o fue creciendo el canon de las escrituras. Primeramente vino los 10 mandamientos, los libros de la ley, los profetas, todo apuntaba hacia Jesús, y los escritos del nuevo pacto. La Biblia está dividida ¿en cuántas partes? En dos, ya lo viste eso, en dos partes. La Biblia está dividida en dos pactos o convenios. Éxodo 24 del 3 al 8 dice así. Éxodo 24 del 3 al 8 dice así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Escuche bien. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Escuchen, miren lo que hizo Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre y roció la sangre sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? El ritual con sangre del antiguo pacto, el pacto con Moisés estableciendo al pueblo de Israel. En Mateo 26, 28, el Señor Jesucristo, la noche que fue arrestado, celebró o instituyó lo que llamamos la cena del Señor. ¿Y qué dijo él? Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Ok? No debe usarse la palabra testamento. Yo no sé de dónde
arrastra esa expresión. La palabra testamento solo aparece 2 veces en toda la Biblia, Hebreos 9:16 y 9:17. Y la palabra testamento usada en esos 2 pasajes, esos 2 versículos únicamente en toda la Biblia, hacen referencia a lo que realmente significa testamento, que es la última voluntad de una persona. Pero la Biblia habla, ¿qué hicieron aquí los israelitas? Un pacto, un convenio. Y la palabra en hebreo es berit, y es pacto convenio, que es totalmente diferente al testamento. Si usted recibe un testamento, ¿usted hace algo para ello? Dígamelo. Usted solamente está esperando, como dice Hebreo, la muerte de la persona que le ha dado el testamento. Usted no hace nada. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Solamente esperar que muera la persona y ya todo lo que le dejó el testamento es suyo. Pero ese no es el concepto de pacto que vemos en toda la Escritura. Los israelitas dijeron, vamos a obedecer todos los mandamientos, las palabras, los preceptos que Jehová te ha dado. Eso es un pacto. Dios es Dios de pacto. Dios ya hizo, ya cumplió, ha cumplido y cumplirá su pacto. Pero nosotros nos toca hacer la parte del pacto. En el pacto hay compromiso. En el testamento no. Por eso es que es más fácil decir la palabra testamento. Porque no implica compromiso para la gente. Pero el pacto significa un compromiso. Como el matrimonio. Es un compromiso, un pacto. Yo hice un pacto. Hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos? Entonces, es lo que se debe de usar. Y todo el antiguo pacto habla de pacto. Y bíblicamente la palabra significa pacto. Palabra que aparece 284 veces en toda la Biblia. Entonces, Dios nos está diciendo algo. ¿Ok? 10. ¿En qué idioma fue escrito el antiguo pacto? En hebreo y una pequeña porción en arameo. La gran cantidad de escritos fue en hebreo y una pequeña parte en arameo, que es la parte de Daniel 2:4 hasta Daniel 7:28. ¿Ok? Ahora, ¿en qué periodo de tiempo fue escrito todo el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías? ¿Cuántos años se tomó para compilar todo el antiguo pacto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ah? ¿2000 años? 1600, por ahí va Israel. Alrededor de 1500 años aproximadamente, ¿no? Se compiló todo lo que llamamos el antiguo pacto, o en hebreo Tanaj. ¿Ok? Ahora, el antiguo pacto en nuestras Biblias, ¿en cuántas partes está dividido? ¿O en cuántos grupos? 5 grupos de libros, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 grupos de libros, hermana Xiomara? ¿Cuál es el primer grupo? La ley, muy bien, ahí está, vayan anotando. Son 5 grupos, libros de la ley. ¿Cuáles son? Ahí están: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuál es el segundo grupo, Xiomara? Históricos. Los libros históricos, ahí están desde Josué hasta Esther. Tercer grupo, los libros poéticos o de sabiduría, ahí los tienen en sus notas. El cuarto grupo, profetas mayores, porque ya viste en la pantalla. Y el último grupo, profetas menores. Y ahí tienen todos los que componen. Son 5 divisiones. Ahora, ¿quién hizo esas divisiones? Los cristianos. ¿Ok? En nuestra Biblia cristiana. ¿Estamos? Ahora, el antiguo pacto, recuerde que fue escrito por los israelitas, por los judíos, ¿sí? Y ellos le llaman Tanaj. También se lo conoce como Karó. De ahí viene una denominación judía que son los caraítas, o Cará, perdón, que son los caraítas, ¿no? Y ellos son muy estudiosos de las escrituras hebreas. Y la Tanaj de ellos está dividida solo en 3 partes, ¿ok? Solo 3 partes, el antiguo pacto judío, que son la ley, los salmos y los profetas.
pero son exactamente la misma cantidad de escritura del antiguo pacto nuestro. El Señor Jesús lo dijo claramente. Venga conmigo a Mateo 5:17. Mire lo que él dice en Mateo 5:17. ¿Trajeron Biblia? 5:17 dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y los profetas. En otro pasaje también dice que los salmos dan testimonio de él. ¿Estamos? Entonces, esas eran las tres divisiones que tenía la Tanaj o el antiguo pacto hebreo. Pero la cantidad de escritura es la misma. Por ejemplo, ellos no hacen división de primera y segunda de Samuel. Solamente el libro de Samuel, lo mismo de Reyes, lo mismo de Crónicas. Jeremías un solo libro junto con Lamentaciones. ¿Okay? El libro de Daniel no lo pone como profeta, sino en los libros históricos. Aquí tienen la división de ellos. ¿Okay? Ahí están la división de los tres grupos. La Torah o la ley sí son los 5 libros de Moisés, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, aunque no son los mismos nombres en el hebreo. En hebreo es Bereshit, que es la primera frase que aparece en el principio o en el comienzo, o en el encabezado más directamente la traducción del hebreo. Shemot, Vayikra, Badilbar y Devarim son los 5 primeros libros. Después tienen los Nevií, que son los profetas, y después los Ketubim, que son los escritos. Pero como ustedes ven ahí, ¿sí? Si alguien desea una hojita de esos libros, simplemente pídamela. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál fue el primer idioma que se tradujo el antiguo pacto hebreo? No. ¿Del hebreo a qué otro idioma? ¿Cuál fue el primer idioma que se tradujo después? Al griego, correcto. Ahí lo tienen en la pantalla. Del lado izquierdo es hebreo, del lado derecho es griego. ¿Ok? El primer idioma que se tradujo el antiguo pacto hebreo fue el idioma griego, conocido como la Septuaginta, en Alejandría. ¿Por qué se le da el nombre de Septuaginta? ¿Alguien lo sabe? Yo lo he dicho muchas veces. A ver. ¿Kevin? ¿No? ¿Milton? ¿Noé? ¿Por qué se le da el nombre de Septuaginta? Esa palabra es griega, pero también es españolizada. O bueno, nosotros la usamos. ¿Qué significa septua? Es algo parecido a secta, no, es de 70. Recuerde que fueron 70 rabinos judíos que tradujeron del hebreo al griego. Por eso se le puso la Septuaginta en Alejandría, Egipto, donde era uno de los patriarcados grandes de la cristiandad en el primer siglo. Pero esa traducción fue hecha, escúchenme bien, aproximadamente entre los años 280 al 200 antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Ok? Esa es la Septuaginta. Los 39 libros, ahora seguimos en el antiguo pacto. Los 39 libros del antiguo pacto, escúchenme bien, fueron prefijados antes de Cristo. ¿Por quiénes? ¿Antes de Cristo existían los cristianos? No. Fueron prefijados por el Sanedrín, por los rabinos judíos. Y oficialmente reconocidos en el concilio de Hagnia, en una ciudad en Israel llamada Hagnia, en el año 90 después de Cristo, por los propios rabinos judíos. Todavía existía el Sanedrín, ¿ok? Pero ya no estaba en Jerusalén, ya Jerusalén había sido destruida. ¿Estamos? Entonces fueron los rabinos judíos. Hasta el año 90 después de Cristo solo había el antiguo pacto. Aún no existía el nuevo pacto. Estaba en formación. Ya se habían escrito algunos libros, pero todavía no estaba el canon del nuevo pacto. ¿Estamos? 15. El nuevo pacto, vamos ahora sí a entrar al nuevo pacto. Ustedes ven toda la escritura que está ahí, es griega. Fue escrito, ¿en qué idioma fue escrito el nuevo pacto? ¿Todo fue escrito en griego? No. La gran mayoría fue escrito en griego koiné. ¿Por qué digo la gran mayoría? Y eso es una de las cosas que en estos últimos tiempos he descubierto a través de investigaciones y a través de la lógica. Recuerden lo que les he dicho, solo tenemos copia de las copias de las copias de las copias.
existen más de 25,000 fragmentos o copias del Nuevo Pacto, pero no existen originales. Pero al menos creemos, al menos lo que yo creo, que el libro del Evangelio de Mateo y el libro a los hebreos fue escrito en hebreo. Por lógica propia, Mateo fue dirigido a los judíos, el libro de Hebreo a los hebreos. ¿En qué idioma le vas a escribir a ellos? En hebreo. Además, se ha encontrado una copia del Evangelio de Mateo en hebreo que se llama el Evangelio de Mateo de Shem Tov. Y gracias a esa copia del Evangelio de Mateo en hebreo de Shem Tov, es que se corrige el error de Mateo capítulo 1, versículo, permítanme, 17 creo que es, ¿no, Willy? Sí, 17. Versículo 17, que dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Si usted las cuenta detenidamente, la primera división desde Abraham a David son 14 correctos, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 correctos, pero de la deportación de Babilonia hasta Cristo no hay 14 en nuestras Biblias en español. Si yo fuera un ateo, digo, esto no sirve, si esto es pura mentira. El problema es que hay un error de traducción del hebreo al griego. ¿Estamos? En vez de decir José, marido de María, el José mencionado hoy no era el marido de María, sino el padre de María. ¿Cuántas personas en Israel se llamaban José en ese tiempo? Muchísimos, como Raquel, como Miriam o María. Miriam es el nombre hebreo, Rebeca, Judá o Judá, Jonatán, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidades. Pero asumimos que ese José era el marido de María. No es el marido de María. Si ya le ponemos la traducción correcta del hebreo de Shem Tov, dice padre de María. Y María es la número 13. Porque la Biblia dice en Génesis claramente de dónde vendría el Mesías. ¿De la simiente de dónde? De la mujer, no del hombre. ¿Qué pito tocó José en el nacimiento de Cristo? O en el engendramiento de Cristo. Nada. Ahí estuvo María, el Espíritu Santo. ¿De dónde vino María? De su padre José. Ahí están las 14 generaciones. ¿Ok? 16. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Pacto? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Pacto, Xiomara? Exhorto. 33. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nelson, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Pacto? 37. ¿Quién da más? 27. Así es, ya les he dicho, si el Antiguo Pacto es 3 por 3, 9, 39. Acuérdense de la Trinidad. 3 por 3, 9, 3, 9. 39 libros del Antiguo Pacto y 3 por 9, 27. El Nuevo Pacto tiene 27. Así de fácil para que se lo aprenda. Se lo he dicho muchas veces, ¿ok? Ese tip. Entonces, el Nuevo Pacto está compuesto de 27 libros, ¿ok? ¿Y en cuántos años se escribieron todos los libros del Nuevo Pacto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ah? Del 60 hasta el 90, o sea, un periodo de 30 años. ¿Quién da más, quién da menos? Bueno, yo le he puesto, y los eruditos por ahí también están, 60 años, del año 40 hasta el año 100 después de Cristo. ¿Sí? El primer libro que se escribió del Nuevo Pacto, según se cree, fue el Evangelio de Marcos. Interesante, Juan Marcos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Y el último sí lo sabemos todos cuál fue. ¿Cuál fue el último libro que se escribió? Apocalipsis. ¿Ok? 17. ¿En cuántas partes está dividido el Nuevo Pacto? ¿Cuántos grupos hay en el Nuevo Pacto? ¿Ah? 39 divisiones tiene el Nuevo Pacto. Lo mismo, una manito en el Antiguo y otra manito en el Nuevo. 5 y 5 para que no se pelee, para que no se disguste ninguno de los dos. En 5 divisiones está dividido nuestro Nuevo Pacto. Bueno, ya eso sí es de los cristianos.
El nuevo pacto a su vez está dividido en 5 grupos de libros. ¿Cuáles son esos 5 grupos? ¿Alguien me lo dice de memoria? Los evangélicos. Los evangelios, ¿qué más? ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué más? ¿De qué viene? Libro de historia. El único libro de historia que todavía se sigue escribiendo allí en el cielo es hecho del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Ok? De ahí vienen las cartas paulinas, ¿no? Y después vienen las cartas generales. Y por último, el único libro de profecía que es Apocalipsis o Revelación. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo se fijó el nuevo pacto? Interesante ver eso. Se fijó el nuevo pacto a finales del segundo siglo, por el año 200 después de Cristo. Se fijó en su parte principal. Pero oficialmente fue fijado por el obispo Atanasio en el año 367 después de Cristo en su epístola de Pascua de Resurrección. ¿Se dan cuenta? Tomó tiempo en recopilar. 19. Ahora, y alguien me dice, pero pastor, hay ciertas Biblias que tienen más libros que otras. Las Biblias católicas, por ejemplo, tienen otros libros más. Ahora, ¿en dónde tiene la Biblia católica esos libros adicionales? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Pacto? En el Antiguo Pacto. Y esa es la discrepancia que hay con la Iglesia Católica Romana. Con respecto a los libros del Nuevo Pacto, los católicos y los cristianos estamos en total acuerdo. Y es interesantísimo que hay muchísimos libros falsos, apócrifos del Nuevo Pacto que del Antiguo Pacto. Y sin embargo, en el Nuevo Pacto estamos totalmente de acuerdo. Pero con los libros del Antiguo Pacto, ellos creen que los libros llamados apócrifos o escondidos o deuterocanónicos, también se les dice deuterocanónico del segundo canon, deberían ser considerados dentro de la Biblia. Pero estos libros apócrifos o escondidos o deuterocanónicos fueron escritos después que se completó el Antiguo Pacto. O sea, después del año 200 después de Cristo, entre el año 200 al año 0 de, ya por así decirlo, de empezar la era cristiana. Existe una contundente evidencia que los libros apócrifos o deuterocanónicos no estaban incluidos en el canon de los judíos en la Septuaginta. Recuerde que fueron prefijados los libros del Antiguo Pacto antes de Cristo. Y ahí todavía no existían los cristianos. ¿Okay? De hecho, los cristianos no hemos metido mano en el Antiguo Pacto. Eso es propiedad absoluta, por así decirlo, de los judíos. El Nuevo Pacto sí es propiedad de nosotros. Si usted va a Israel, usted entra o va a una sinagoga en cualquier parte del mundo, usted va a ver que ellos no usan el Nuevo Pacto, porque ellos no creen en Jesús. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen solamente la Tanaj o el Antiguo Pacto. 20. El punto de vista católico, ¿cuál es con respecto al canon de los libros? Que el canon o la regla o la medida, la norma, es una colección infalible de libros infalibles. ¿Ok? Ahora, ellos incluyen los apócrifos. Dice que son infalibles, que toda la colección es infalible y que cada libro es infalible. ¿Ok? Si sumamos 39 más 15, ¿cuántos serían? 54 libros. Ellos dicen que la colección de 54 libros es infalible y que cada libro es infalible, que no tiene fallas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto de vista cristiano evangélico? Nosotros afirmamos que el canon es una colección falible de libros infalibles, incluyendo el Nuevo Pacto. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué afirmamos que la colección de los 66 libros es falible? Que puede de pronto haber un libro más o dos libros más.
Porque algunos eruditos creen que Pablo escribió 3 cartas a los Corintios. Además, si usted lee la carta a los Colosenses, Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea. Esa carta aún no aparece. ¿Ok? Por eso afirmamos que es una colección falible, porque puede de pronto algún día aparecer la carta del apóstol Pablo a los de la Odisea. Y ya serían 67 libros. ¿Sí o no? ¿Ok? Pero son infalibles cada libro. ¿Ok? Y el punto de vista crítico liberal de la gente que no cree en la Biblia, dicen que es una colección falible de libros falibles, que tiene fallas y todos los libros tienen fallas. O sea, la Biblia no vale según ellos. ¿Estamos? 23. Los cristianos le recordamos a los católicos que la iglesia de Cristo Jesús no creó al canon. No metió mano en el canon. Vuelvo y repito, no existían los cristianos cuando ya se prefijó el canon del antiguo pacto. Y aún en el año 90 después de Cristo, fueron el Sanedrín, los rabinos judíos, los que prefijaron, los que ya establecieron el canon. Si usted ve una Tanaj, son los libros que le mostramos aquí, son nuestros 39 libros. ¿Ok? El término que la iglesia utilizó en los concilios fue recibimos, que significa recibimos. Simplemente recibimos de los judíos el canon o los libros del antiguo pacto. ¿Estamos? Y los aceptamos porque eran inspirados por Dios. 24. Para que un libro fuera aceptado en el canon, tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Ok? Ciertos parámetros, ciertas exigencias. Número 1, sobre todo, tenía que tener la autoría o el respaldo apostólico. ¿Qué significa eso? Que tenía que ser escrito por un autor que haya sido un apóstol de Jesucristo. Les hago una pregunta. De los evangelios, de los 4 evangelios, ¿cuál de los 4 o quién de los 4 no era apóstol de Jesucristo? Marcos, ¿quién más? ¿Solo Marcos? Uno de los menores, pero Pablo. Lucas, ¿quién más? Marcos y Lucas eran los únicos que no fueron apóstoles. Mateo y Juan fueron apóstoles de Jesucristo. Pero tenía el respaldo apostólico. Marcos tenía el respaldo apostólico, primeramente de Pedro y después de Pablo. Y aún valga el reconocimiento de Bernabé. Recuerde que Marco era sobrino de Bernabé. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, por eso es parte del canon del nuevo pacto. Claro, el apóstol Pablo, primeramente no fue reconocido como apóstol, pero ya después, aún Pedro dice, no, nuestro hermano Pablo no, en sus escritos. ¿Estamos? Otro aspecto que debía de cumplir para que el libro esté dentro del canon de las escrituras es que la autoridad de dichos libros haya sido reconocida por la iglesia del primer siglo y del segundo siglo. No me gusta usar esa palabra primitiva, la voy a editar para la próxima. Suena como primitiva. La iglesia naciente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, uno iba por decir a Corintio y tenían las cartas de Pablo. Pero también tenían cartas de los filipenses o tenían cartas de los colosenses. Entonces se hizo, por así decirlo, un censo. A ver, iglesia, ¿qué libros tienen ustedes? Entonces, eso fue lo que reconoció la iglesia. Dice, tenemos esto acá, pero no, esto no. Y ya les voy a mostrar, no sé si lo puse ahí, pero tengo una hoja de ver, hay más de 40 libros apócrifos solamente del nuevo pacto. Como unos 40 libros. ¿Ok? Sigo. Y otro requisito es que debía estar en armonía con los libros que sin ningún tipo de duda formaban parte del canon. Es decir, ningún libro de la escritura puede contradecir a otro libro de la escritura. A veces se ha pensado que el libro de Santiago contradice las enseñanzas de Pablo. De ninguna manera. Al contrario, Santiago afirma y corrobora lo que Pablo escribe.
Santiago dice claramente lo que siempre le he enseñado. Las obras son producto de la fe. Y es lo que dice Pablo. Estamos. Así que no debemos de confundir. Ningún libro, ningún versículo de un libro puede contradecir a otro libro de la Biblia. ¿Ok? 25. Los libros apócrifos, eso es parte de un libro apócrifo, no me acuerdo de cuál era. Los apócrifos son los 14 o 15 libros que no se encuentran en el canon hebreo, pero sí se encuentran en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. Lo que pasa es que cuando los rabinos, los 70 rabinos, iban a traducir del hebreo al griego, recuerde, año 200 antes de Cristo, ¿qué imperio gobernaba? ¿Ah? No, todavía no ha llegado a Roma por esos lados. Grecia, estaban los Ptolomeos y los Seleucos. Los Ptolomeos al sur, Egipto, y los Seleucos, Siria. ¿Ok? Entonces, pero ya los rabinos concluyeron de que ya no había más revelación, había que cerrar el canon. Y como todo el mundo hablaba griego, entonces había que traducirlo al griego porque todos sabían el griego. Y aprovecharon y tradujeron también esos otros libros, ¿no? Que más que nada los tomaban como referencia histórica, como por ejemplo los libros de Macabeo. Los libros de Macabeo son buenos como referencia histórica. Pero el mismo Macabeo, al final de su libro dice, bueno, hasta aquí es mi escrito. Si lo he hecho bien, pues está bien, y si no, me disculparán, pero he tratado de hacerlo mejor. Eso no es inspiración divina. El propio libro de Macabeo lo dice. Yo les animo a que lean para que vean, investiguen. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es que los reformadores del siglo XVI rechazaron los apócrifos. ¿Por qué? Porque contienen doctrinas falsas, como la justificación del suicidio, la oración por los muertos, ¿usted puede creer? La limosna como medio de expiar el pecado, y que el fin justifica los medios. Hay supersticiones y hay magia también en esos libros apócrifos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, por eso no están considerados, porque contradicen las doctrinas esenciales de nuestra fe cristiana y de todos los demás libros de la Biblia. ¿Estamos? 26. Miren, ahí tienen los libros apócrifos. El primer libro de Esdras, segundo libro de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, oración de Azarías, Susana, Bel y el dragón. Eso parece superstición o ciencia ficción. La oración de Manasés y 1 y 2 de Macabeos. Como le digo, 1 y 2 de Macabeos son buenos como historia, porque ahí vemos cuando Antíoco IV Epífanes contamina el templo sacrificando un cerdo en el altar de los sacrificios del templo. Y ahí comienza esa revolución y pone una estatua de Júpiter en el templo, y muchos judíos se arrancan los pelos de la cabeza, de la barba, y hasta se suicidan de ver tanta abominación. Y ahí cuando se levantan los martilladores, o también llamados los macabeos, ¿no? Judas Macabeo, Jonatán Macabeo y toda la familia de los macabeos, y después de unas guerrillas, un tiempo de guerrillas, los macabeos logran liberar a Jerusalén del dominio de los griegos y limpian el templo de toda la inmundicia. Pero el problema era que no había suficiente aceite para alumbrar todas las lámparas nuevamente de todo el templo. El aceite solamente duraría unos 2 días. Y hasta que se procesaran todas las aceitunas y producir el nuevo aceite tomaba unos 7 días. Pero el milagro fue de que el poquito aceite que hubo duró los 7 días hasta que ya vino el nuevo aceite. Y esa es la fiesta que se llama la fiesta de la dedicación, que nuestro Señor Jesucristo la celebró en Juan 10, 21, si no me falla la memoria, o más que conocida como la Hanukkah, o la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación.
Y eso lo pueden ver en los libros de Macabeo, un libro muy bueno como historia. ¿Ok? Siguiente. ¿Pueden leer ahí? ¿Qué idioma es ese? Latín, correcto, mi hermano José. El primer idioma al que se tradujo toda la Biblia fue el latín. La tradujo Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, uno de los reconocidos padres de la iglesia, conocida como la Vulgata. ¿Okay? La traducción al latín se la conoce como la Vulgata. Fue traducida en el año 405 después de Cristo por Jerónimo, un sacerdote, la que se constituyó en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana hasta 1979. Hasta 1979 se daba la misa en latín. Era usada exclusivamente por los sacerdotes católicos y no para los creyentes. Las misas eran dadas en toda Europa, y no solamente en Europa. Yo me acuerdo de niño que yo iba a la iglesia católica romana y escuchaba todo en latín. Y no se podía traducir la Biblia a ningún idioma del pueblo. ¿Ok? Ahora, recuerden algo muy importante, hermanos queridos. Ustedes ya vieron que era un libro, era un rollo. Los que han ido a Washington DC han visto en vivo y en directo cómo eran los rollos. Eran escritos largos. Por 1200 años se mantuvieron así. Y recién, ahí está Jerónimo. Esa es una pintura de Jerónimo. Y recién, hermanos queridos, en el año 1250, el cardenal Hugo fue que incluyó la división en capítulos de los libros de la Biblia. En 1250 fue dividida la Biblia en los capítulos que tenemos actualmente. ¿Ok? Pero todavía no se la había dividido en versículos, solamente la dividió en capítulos el cardenal Hugo. ¿Ok? 28. Y estoy yendo en secuencia cronológica. Pero ¿qué pasó después en 1517? ¿Alguien se acuerda lo que pasó en 1517? El 31 de octubre de 1517. Fecha muy memorable. Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, el sacerdote católico romano Agustino de la Iglesia Católica Romana pegó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, afuera en la puerta de la catedral de Wittenberg, declarando lo que la Biblia enseña categóricamente, que la salvación del creyente es ¿por qué? Por medio de solamente por la fe en Cristo Jesús. Y que la única autoridad de la iglesia, ¿cuál es? Cristo Jesús. ¿Y qué más? ¿Cuál es la autoridad que debe de regir la iglesia? ¿Cuál es? La autoridad que en la cual debe de fijarse la iglesia. Las escrituras, correcto, Milton, solamente las escrituras. Martín Lutero dijo, mi alma está cautiva de la palabra de Dios. Si ustedes me comprueban con la Biblia, yo me retracto, dijo Martín Lutero. Y hago eco de esas palabras. Y muchas veces lo que seguimos son costumbres y tradiciones, pero no enseña eso realmente la Biblia. ¿Estamos? Entonces, ese día, el 31 de octubre de 1517, ¿cómo es conocido, hermano? El día de la Reforma. Y qué pena que pocas iglesias lo celebran el 31 de octubre. Celebran Halloween, pero no celebran el día de la Reforma. ¿Ok? Los cristianos no celebramos, al contrario, debemos de rechazar el Halloween. Eso es satánico. Y escúcheme bien, Martín Lutero, ahí está una copia de la primera Biblia impresa en la primera imprenta, valga la redundancia, ¿sí? Que fue inventada por Gutenberg. Aquí en el Museo de la Biblia, aquí cerca de nosotros, en Washington DC, ahí está una réplica de la imprenta de Gutenberg. Y esta es una copia de la primera Biblia impresa. ¿A qué idioma fue traducida?
¿Al latín? No, al alemán, al idioma del pueblo. El latín es la Vulgata católica, ¿ok? Al alemán, que fue el primer libro que se imprimió en la primera imprenta de Gutenberg en el año 1534. Imagínense, hermanos, recién a partir de 1534 es que, por así decirlo, comenzó la impresión en masa de la Biblia. Interesante, ¿no? Y claro, eso causó una gran conmoción en la Iglesia Católica Romana. Y pues mataban y les llamaban hereje a todo aquel que tuviera una Biblia en su mano. La división de la Biblia, ya en versículos, recién fue hace aproximadamente 500 años atrás, hermanos. En 1551, Roberto Stephen fue el que introdujo ya los versículos que hoy usted y yo los tenemos. ¿Estamos? Y por último, ¿cuál fue la primera Biblia al idioma español? La Reina Valera. ¿Ok? Ahí está. La primera Biblia al español. Los sacros libros, ¿sí ven? Ese del Viejo y Nuevo Testamento. Así se escribía antes. ¿Sí? Entonces, nuestra Biblia en español fue hecha o traducida por Casiodoro de Reina en el año 1569, quien fue monje católico, pero que luego se unió a la Reforma Protestante, al igual que Cipriano de Valera. También fue un sacerdote católico, pero se unió a la Reforma Protestante, y él revisó la publicación de Casiodoro de Reina en 1602, y esa es la Biblia que tenemos actualmente. ¿Por qué usamos nosotros la Biblia Reina Valera? Porque la Biblia Reina Valera, hermanos queridos, es traducida directamente de los manuscritos hebreos y griegos. ¿Ok? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron lo mejor posible por traducirlo. Recuerden, hoy en día tenemos más información, gracias a Dios, y que podemos ver que hay ciertos errores en la traducción. Pues bueno, en ese tiempo ellos no gozaban de lo que hoy en día tenemos, todos los descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo los rollos encontrados hace no más de 50 años en las cuevas de Qumran, ahí al lado del Mar Muerto. ¿Ok? ¿Entienden? Que eso verifica nuevamente lo que la palabra de Dios afirma. Así que eso ha sido todo sobre la Biblia. Lo más triste es que hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino oficializó en el año 312 después de Cristo, oficializó la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Según los estudiosos, según los eruditos historiadores seculares, no cristianos, se cree que más del 50% del Imperio Romano ya era cristiano. ¿Cómo más del 50% del Imperio Romano ya era cristiano y no tenían Biblia? Y hoy en día que usted y yo tenemos la Biblia en todos los colores y sabores, en el mundo no hay más del 10% de verdaderos cristianos. Hoy en día la Biblia la tenemos gratis, en los celulares, en las tablets, en todo medio electrónico. Y hoy en día contamos con muchísimos descubrimientos arqueológicos. Hoy en día contamos con muchísimas herramientas hermenéuticas, exegéticas de los idiomas originales. Hoy en día contamos con tanta evidencia, pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia con este bendito libro? Cuando el Señor nos dio la orden de proclamar su palabra hasta lo último de la tierra. La hemos puesto en un cajón bajo llave. O la tenemos a veces de amuleto. Pero este bendito libro no es para tenerlo de amuleto. Y esta es la base de nuestra fe cristiana,
para que nuestra fe crezca. Si nosotros no obedecemos lo que el Señor ordena en Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, bueno, de hecho no lo estamos haciendo, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, la apostasía. La apostasía es todo aquello que el Señor advirtió, que los apóstoles advirtieron que vendría antes del final de los tiempos. Personas disfrazadas de lobos, pero son lobos rapaces. Falsos apóstoles, falsos cristos, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. ¿Pero por qué? Porque se cumple lo que dice Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Que a través de este estudio usted pueda sentir que el Espíritu Santo le esté moviendo a que cada día escudriñe este bendito libro que Dios nos ha dado, que le ha costado la vida a miles de santos a través de los tiempos, para que usted y yo hoy la tengamos. Así que no la menospreciemos, sino que deleitémonos en ella, como dice el salmista. Que Dios le bendiga ricamente.